Hola gente querida, sean bienvenidos nuevamente a Hospital del Alma, un podcast donde vamos a reflexionar y vamos a tocar ciertos temas que son importantes para nuestro crecimiento espiritual y que también son necesarios muchas veces hablar de estos temas. Y el día de hoy tenemos un tema muy bueno, un episodio bastante bueno, así que antes de comenzar con el tema del día de hoy, quiero pedirte de favor, como siempre, que si quieres ayudarnos con el crecimiento de este podcast, que puedes compartir una captura de pantalla desde el dispositivo que estés utilizando para escuchar el podcast y compartirlo en tus redes sociales con el hashtag Hospital del Alma Podcast. Y si quieres me etiquetas, y si no, pues de todas formas está bien. Nos ayudas un montón compartiendo este contenido para bendecir a más personas de la misma manera. Así que una vez dicho esto, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, la verdad es que surge de muchas conversaciones que he tenido últimamente, cosas que he escuchado en prédicas, en otros podcasts, pláticas con personas que conozco y también un poco de cosas que he vivido últimamente y que he visto y experimentado hace mucho tiempo también. Y todo este tema se parte en dos preguntas que vamos a tratar de responder en el episodio del día de hoy. Las preguntas son: ¿por qué la gente no va a la iglesia? ¿Y por qué la gente se va de la iglesia? Siempre el factor común en las conversaciones en donde se trata de dar respuesta a estas dudas es que, como cristianos o como hijos de Dios, como creyentes, como cuerpo de Cristo, como lo quieras ver, en algún punto de nuestra vida, en algún punto de nuestro camino, nos sentimos con el suficiente conocimiento, con la madurez suficiente, la espiritualidad suficiente y la experiencia y autoridad suficiente, que nos sentimos con la libertad de hacer cosas que no nos corresponden, al menos no directamente. Y aunque la mayoría de las veces hacemos esto con una buena intención, el resultado refleja todo lo contrario. Y estoy hablando directamente de exhortar, confrontar, corregir, aconsejar y predicar. En cada una de estas cosas debemos ser sumamente cuidadosos, porque aunque la Biblia nos invita y nos motiva a hacer cada una de estas cosas, debemos saber que hay una forma correcta de hacerlas, y si no lo estamos haciendo de la manera correcta, es posible y probable que, lejos de ayudar a las personas, las estemos poniendo en una situación mucho peor de la que ya se encuentran. Si alguna vez te ha tocado exhortar, confrontar, corregir, aconsejar a alguien desde una posición de autoridad y notaste que la persona no recibió de buena manera tus palabras, no siempre es que la persona sea una persona inmadura, que no acepte consejo o que no se le pueda decir nada, o al menos no deberíamos tomar eso como única opción del por qué esta persona no recibió de buena manera tus palabras. También podríamos tomar en cuenta que tal vez tú no hiciste las cosas de manera correcta a la hora de hablar, o no te expresaste de la manera correcta con las personas. Como te dije al principio, este tema se parte en dos preguntas y vamos a empezar con ¿por qué las personas se van de la iglesia? Si hiciéramos esta pregunta en las congregaciones, ¿por qué creen que las personas se van de la iglesia?, posiblemente nos topemos con respuestas como porque las personas se acomodan, porque no amaban a Dios, porque se enfriaron, o etcétera, etcétera. Y aunque existen casos así, porque los he visto, no podemos quedarnos solo con una versión. Tenemos que investigar qué fue lo que orilló a las personas a dejar de asistir a la iglesia, lo que los motivó a tomar esa decisión. Y como te mencioné al principio, este tema surge de conversaciones que he tenido con personas conocidas que asistían a una iglesia y que en algún punto decidieron alejarse. Y siempre el factor común en muchos de estos casos es los malos tratos que han recibido individualmente cada uno de ellos. Varias de estas personas me daban a entender que se habían sentido abandonados por soldados de su mismo ejército, como mencionábamos en el primer episodio de este podcast, que cuando más necesitaron ayuda solo recibieron desprecios, malos tratos, palabras que solo los llenaron de culpa y desánimo. Quizás muchos al escuchar esto digan: esos son los cristianos flojos que ponen su mirada en el hombre y no en Dios. Porque así puso alguien en un comentario en el primer episodio de este podcast. Y
Pensar de esa manera para mí es totalmente ridículo, porque no podemos ir por la vida tratando a la gente como se nos venga en gana, lastimarlos y dañarlos y luego justificarnos con que las personas deben poner la mirada solo en Dios y no en mí. Como te dije anteriormente, yo no te digo que no confrontes, que no exhortes, que no corrijas. La Biblia nos dice que es necesario hacerlo, pero hay que hacerlo bien, hay que ser sabios para hacer esto, porque puede que te expreses de manera incorrecta y que lejos de ayudar a la persona, la dejes en una situación peor. Nunca corrijas ni confrontes con enojo o un sentimiento de ira, o no dejes que estos sentimientos influyan en la manera en la que vas a hacer las cosas. Lo veíamos en el segundo episodio, alguien que es capaz de controlar su carácter y su temperamento es alguien maduro que puede liderarse a sí mismo y por ende puede liderar a alguien más. Pero si somos de esas personas que fácilmente nos enojamos y no controlamos nuestro temperamento, significa que no estamos listos para guiar a los demás hacia tener un estilo de vida mejor. Porque hablar con autoridad y gritar lleno de ira no es lo mismo. Corregir y regañar son dos cosas muy distintas. Una hace que las personas recapaciten y cambien, y la otra solo hace que se sientan culpables. La razón por la que el tema de hoy lleva como título "Ese no es tu trabajo" es porque, como te dije en un principio, en muchas ocasiones nos sentimos con la suficiente autoridad y espiritualidad que nos tomamos la libertad de hacer cosas que no nos corresponden. Y como te dije anteriormente, yo estoy de acuerdo con que hay que exhortar, confrontar, corregir, aconsejar a alguien, pero ¿qué vamos a exhortar? ¿Qué vamos a confrontar? ¿Qué vamos a corregir? ¿Y qué vamos a aconsejar? Son preguntas que deberíamos hacernos constantemente, porque hay áreas que por más autoridad que tengamos o por más espirituales que seamos, realmente no nos corresponde tocar esas áreas. Y la razón principal por la que no nos corresponde tocar ciertas áreas es porque no sabemos lidiar con esas áreas ni cómo trabajarlas. Yo estoy muy en contra de esto de confrontar el pecado de las personas. No digo que esté mal exhortar al cambio y motivar a la gente a dejar la vida pecaminosa. Lo que para mí está mal es confrontar un pecado en específico de una persona en específico, porque son cosas con las que la gente lucha y solo vamos a agregar peso de culpa, y eso es carga innecesaria, o peor aún, las personas pueden vernos como que ya somos demasiado santos y ya no cometemos ningún tipo de pecado, tanto así que nos podemos dejar de enfocar en nuestros pecados y empezar a ver los pecados de los demás. Y eso es algo que ni Jesús mismo hacía cuando estuvo aquí en la tierra. Jamás vi a Jesús preguntarle a alguien por su pecado. Jesús podía ver el interior de las personas y saber los pecados de ellos. Y aún así nunca se tomó la libertad de confrontar ese pecado. Yo en la Biblia veo a Jesús que andaba con pecadores, con ladrones, con prostitutas, con mentirosos, con asesinos y muchas personas con pecados distintos. Y en ningún momento Jesús les preguntó por su pecado ni los hizo sentir mal por ser pecadores. Jesús, cuando hablaba con ellos, les contaba historias, les hablaba de la vida, de amor, les hablaba de su Padre, les enseñaba cosas del reino. Y también la Biblia muestra que no solo ellos lo escuchaban a Jesús, sino que Jesús también los escuchaba a ellos. A Jesús le importaba cómo ellos se sentían, lo que ellos pensaban, lo que querían. Y la pregunta es, ¿qué amor había en Jesús para querer estar con estas personas que hoy en día serían rechazados, excluidos y juzgados? Y la pregunta mayor es, ¿qué amor había en Jesús para que ellos quisieran estar con Él? Y muchas veces nos olvidamos de eso, del amor. En Gálatas, cuando nos habla de los frutos del Espíritu, dice que el mayor de todos es el amor. Si Jesús en algún momento confrontó o exhortó a las personas, ten por seguro que no lo hizo con palabras ofensivas que hicieran sentir mal a las personas por su pecado. En la Biblia, las palabras más ofensivas y más confrontantes fueron en contra de los fariseos, en contra de los expertos en la ley. Fuera de eso, no vi a Jesús hablar así a nadie más, porque muchos se basan en la ley, pero Jesús se basa en la gracia y en el amor. Cuando le trajeron a Jesús a la mujer que fue atrapada cometiendo adulterio, podemos creer que la trajeron a Jesús para exponer su pecado y que Jesús la confrontara. Pero el verdadero propósito
no era confrontar a la mujer, sino probar a Jesús, porque la ley de Moisés decía que las personas que fueran sorprendidas en el acto del adulterio deberían ser apedreadas. Y supongo que el plan de estos líderes religiosos que trajeron a la mujer ante Jesús era que si actuaba con misericordia a favor de la mujer, se le acusaría a Jesús de no cumplir la ley de Moisés, y si no cumple la ley, entonces no es considerado un rabino o un maestro. Pero si Jesús decía que la apedrearan, como decía la ley, se metía en problemas con Roma, porque la autoridad romana había prohibido a los judíos juzgar o ajusticiar a otros judíos si antes no pasaban por un juicio justo. En cualquiera de las dos opciones iba a tener problemas con alguien. Si decía una cosa, tendría problemas con los religiosos, y si decía la otra, tendría problemas con el imperio romano. Y para este momento todos los que estaban en ese lugar ya tenían piedra en mano, esperando que Jesús diera la orden de ejecutar a la mujer. Pero Jesús, sin levantar el rostro, dice la Biblia que estaba inclinado escribiendo en la tierra. La Biblia no registra qué es lo que Jesús escribe en la tierra, pero hace poco escuché una teoría y a mí me parece bastante lógica. La teoría dice que lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra eran los pecados de cada uno de los que estaban en ese lugar. En un momento Jesús se endereza y dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Y luego de esto se vuelve a inclinar y sigue escribiendo en la tierra. Y la Biblia dice que, acusados por su conciencia, uno a uno fueron soltando la piedra, todos y cada uno de los que estaban en ese lugar. Luego Jesús se endereza de nuevo y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: no, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dice: pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora entiendes por qué yo estoy en contra de confrontar los pecados de la gente. Porque en cuanto yo intente acusar a alguien o confrontar a alguien por sus pecados, automáticamente Dios me va a recordar los míos y me hará saber que no tengo esa capacidad, que ese no es mi trabajo. Muchas veces queremos comportarnos como estos líderes religiosos, llevando a la gente que comete pecado delante de Dios para ver si Dios los castiga y los corrige. Y Dios, antes de ver el pecado de las personas que traes delante de Él, mirará los tuyos y se preguntará qué es lo que te hace sentir con el derecho de exponer y confrontar los pecados de otros, si es algo con lo que tú también estás luchando. Ese trabajo es de Dios a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede ver lo que hay dentro del corazón, lo que hay en tu espíritu, y nosotros no tenemos esa capacidad. Por lo tanto, nuestro trabajo no es corregir, nuestro trabajo no es confrontar, porque ese es trabajo del Espíritu Santo, ya que Él es quien va a formar el carácter de las personas, quien va a corregir lo que haya que corregir. Nuestro trabajo es ayudar a las personas para que vengan a los pies de Dios y que Él haga la obra y lo que tenga que hacer en ellos. De ahí en más solo podemos ayudar, motivar y aconsejar. Te voy a compartir algo que aprendí de alguien más y me tocó aplicarlo hace muy poco. Un amigo de hace años cometió un error muy grave y muchos, al enterarse de esto, hubieran dicho: cayó de la gracia. Y la verdad es que no. Cuando uno falla no cae de la gracia, sino que cae en la gracia. Cuando le fallamos a Dios y sentimos que ya no nos ama, Él viene con esa gracia y ese amor eterno y nos sorprende, porque nosotros no merecíamos nada, pero a Él le place amarnos y darnos las oportunidades que sean necesarias para cambiar. Entonces este amigo viene y él me dice: yo quiero explicarte qué fue lo que pasó y contarte por qué hice esto. Yo le digo: no necesito saberlo, ese es tu problema con Dios, yo no tengo por qué saberlo. Y no porque no me importe, sino porque yo no puedo hacer nada por tu pecado. Yo no soy quien va a perdonarte por ese pecado. Yo quiero que me hables de propósitos, de planes, de futuro. No quiero que me hables de lo que te hizo caer en ese agujero, sino de lo que vas a hacer para salir de ahí. Y como dijo la persona de quien aprendí esto, yo no lo hago así porque yo sea más bueno que el resto, sino que yo vivo necesitando gracia todos los días. Y entiendo a los que fallan, a los que sufren, a los heridos, a los lastimados, porque yo he pasado por esas situaciones. Y lo que menos he necesitado en esas situaciones es sentirme culpable.
sino al contrario, sentirme amado y que aún Dios puede hacer algo conmigo. La gracia es ese regalo que Dios nos dio y que sí o sí tenía que darnos como un regalo, porque si tuviéramos que pagar algo por la gracia, ni todo el dinero del mundo alcanzaría para pagarla. Por eso no entiendo a aquellos que no pueden sentir un poco de amor por el prójimo y dar de gracia lo que de gracia han recibido. De la misma manera como Dios los vio a ellos cuando estaban mal, asimismo debemos de ver a las personas cuando se encuentran en una situación mala, que han fallado, que han cometido errores, y hacerles saber que Dios aún los ama, que Dios aún los toma en cuenta, que Dios aún tiene los ojos puestos en ellos, que no han caído de la gracia, sino que aún en ese momento cayeron aún más en la gracia. Y que es ahí, como decía el apóstol Pablo, donde se va a perfeccionar el poder de Dios, porque en la debilidad su poder se perfecciona. Y es necesario que nos quitemos el complejo mesiánico. Nosotros no somos mesías de nadie, nosotros no morimos por los pecados de nadie, por lo tanto no tenemos por qué saber los pecados de nadie. Ese es el problema de las personas con Dios. Lo que nos corresponde a nosotros es ayudar a las personas a que lleguen a los pies de Dios y que sea Él quien trabaje y que haga lo que tenga que hacer en las personas. Siempre tomamos la historia del buen samaritano como que nosotros debemos ser como el buen samaritano y tal. Y está muy bien, porque ese es el contexto principal en el que Jesús cuenta la historia, que así debemos de ser con nuestro prójimo. Pero hoy quiero que veamos esta historia desde una perspectiva un tanto distinta, que veamos al Espíritu Santo o a Jesús o a Dios como el buen samaritano, y que veamos a las personas como el hombre herido, y que nos veamos a nosotros, a la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, como el mesón al que el buen samaritano lleva al hombre herido para que lo ayuden. La historia cuenta que el buen samaritano ayuda al hombre herido, lo lleva a un mesón y le dice al mesonero: ayúdalo, cuídalo hasta que yo regrese, y cuando regrese te pagaré todo. Y así nos dice Jesús con cada persona que trae a nosotros como iglesia: ayúdenlo, sanen sus heridas, cuídenlo mientras yo vuelvo. Mientras Jesús regresa, debemos de cuidar cada alma y cada corazón que Él entrega en nuestras manos. Porque muchas veces nosotros solo vemos con nuestros ojos naturales, pero Jesús ve más allá de lo que nosotros vemos. Y Él ve los propósitos y las capacidades que ha depositado en cada persona. Y muchas veces por una mala actitud, una mala corrección, un mal consejo, una mala forma de expresarnos, podemos dañar a una persona y que esta persona pierda el propósito y que pierda su lugar entre los planes de Dios. Debemos tener mucho cuidado, ser sabios en lo que decimos, ser cuidadosos en cómo nos expresamos y las cosas que decimos, la manera en la que lo decimos, porque el día que Jesús regrese nos va a pedir cuentas por todas esas personas que dañamos inconscientemente con algo que dijimos, con alguna actitud que tuvimos. Debemos reconocer que somos seres humanos y muchas veces podemos cometer errores a la hora de expresarnos o a la hora de hablar. Nos podemos dejar influenciar por nuestras emociones y nuestros sentimientos en el momento, y esto nos puede hacer que hagamos las cosas un poco incorrectas o de mala manera. Entonces está bien equivocarse, pero hay que reconocerlo, hay que pedir perdón, porque no está mal venir y decir: mira, me equivoqué, tal vez no era la forma correcta de decir las cosas, no quise hacerte sentir mal, no quise dañarte, mi intención no era esa, era aconsejarte, motivarte, ayudarte para que cambies, para que hagas las cosas de mejor manera, pero nunca debemos cerrarnos a que todo lo que decimos está bien dicho porque nos sentimos suficientemente espirituales y con suficiente autoridad para decir las cosas como nosotros queramos. La verdad es que no. Debemos ser muy cuidadosos y reconocer cuando fallamos en ese aspecto. Es una actitud madura y un carácter
parecido al de Jesús el reconocer nuestros errores. No porque Jesús haya cometido errores, sino porque Jesús era humilde, y es una muestra de humildad reconocer nuestras fallas, en especial si esto incluye el haber dañado a alguien con alguna palabra o con alguna actitud. Reconocer que estuvimos mal va a sanar una herida en la persona y nos va a evitar un problema a nosotros. Ya para finalizar, vamos a tratar de responder la otra pregunta: ¿por qué la gente no quiere ir a la iglesia? Hablando específicamente de inconversos que nunca han conocido a Dios. ¿Por qué estas personas no se motivan o no les motiva buscar de Dios y ya no les llama la atención conocerlo? Y es porque las personas, antes de decidir conocer a Dios, nos toman a nosotros como referencia, a los que se supone que ya conocemos a Dios. Y pueden haber dos factores que desmotivan a la gente a buscar de Dios. Número 1, las personas que recibieron malos tratos en una iglesia salen de las iglesias y se desahogan con los demás y les cuentan lo que pasaron. Entonces las demás personas ya no quieren acercarse a Dios para evitarse ese maltrato, ese mal rato y no pasar por ese sufrimiento que la otra persona pasó. Y número 2, las personas que aún pertenecemos y formamos parte del cuerpo de Cristo tenemos actitudes que no reflejan el carácter de Jesús ni lo que realmente es Dios, porque predicamos una cosa pero hacemos otra totalmente distinta. Entonces eso también hace que las personas no se motiven a buscar realmente de Dios, porque nuestras actitudes un tanto hipócritas hacen que la gente diga: para ser así como ellos, mejor no ser nada. Y muchos podrían decir: pero la salvación es personal, no tiene que poner la mirada en el hombre. Y sí, esto es verdad, pero hay que tomar en cuenta que nosotros damos referencia de Dios acá en la tierra. Somos los referentes que la gente toma para saber cómo es Dios, y depende de cómo nosotros lo presentemos, es así mismo como las personas decidirán si buscarlo o no, si conocerlo o no, o si acercarse a Él o no. Y como te dije al principio, no podemos ir por la vida tratando a la gente como se nos dé la gana y luego justificarnos con hay que poner la mirada en Dios y no en el hombre. Porque como te dije al principio, te lo digo ahora, es ridículo pensar así. No podemos seguir actuando así, dejando que las personas se vayan heridas de un lugar donde se supone deben de ser sanadas. La iglesia es un hospital del alma, por eso este podcast lleva como nombre Hospital del Alma, porque lo que busca la iglesia verdadera es sanar a la gente herida, ayudar a la gente rota que ha pasado por sufrimiento a levantarse y seguir adelante en el camino que Dios ha preparado para cada uno de ellos. Y no podemos dejar que cada una de esas almas que Dios ha traído a nosotros se pierda por malas actitudes, malas expresiones o sentimientos malos que nos influyeron a hacer cosas de manera incorrecta. Así que yo te invito a que si tú tienes algún puesto de autoridad o qué sé yo, alguien tiene la confianza de contigo ir y contarte de sus cosas, por lo que atraviesa, con lo que lucha, por las cosas que sufre, tienes que ser muy sabio para corregir, para motivar, para aconsejar, porque depende mucho de cómo tú digas las cosas, si la persona se siente ayudada o queda en una situación peor de la que estaba antes de hablar contigo. Así que, como dice la Biblia, pidamos sabiduría a Dios, que Él la dará en abundancia y sin reproche. Así que nada, yo te motivo a que reflexionemos bastante en esto y que corrijamos esos pequeños errores que muchas veces tenemos. Y muchas veces es justificable porque lo hacemos de manera inconsciente, no nos damos cuenta muchas veces de que nos expresamos mal o tuvimos una mala actitud, pero es bueno reflexionar, analizar y reconocer muchas veces que nos equivocamos, que somos humanos, somos imperfectos y que estamos propensos constantemente a cometer errores, a fallar. Entonces está bien reconocer muchas veces que nos equivocamos y que no hicimos las cosas de una manera correcta. Así que nada, pues esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que
te haya gustado, pero más que todo que haya sido de bendición para tu vida. Como siempre, te agradezco por prestarme tus oídos y regalarme un poco de tu tiempo. Te pido que si quieres ayudar al crecimiento de este podcast, que nos ayudes tomando una captura de pantalla o una foto del dispositivo que estés utilizando para escuchar este podcast desde cualquier plataforma, y que la compartas en tus redes sociales con el hashtag Hospital del Alma Podcast. Si quieres me etiquetas, y si no quieres pues está bien. Como quieran, nos ayudan mucho compartiendo este contenido para bendecir a las demás personas de la misma manera. Sígueme en mis redes sociales como Sam Álvarez Oficial en Instagram, Facebook y TikTok, y como Sam Álvarez OK en Twitter. Si quieres que hablemos de un tema en específico, puedes escribirme a mensajes privados en Instagram o Facebook o TikTok o cualquier plataforma y red social que tú utilices, y de cualquier forma vamos a estar tomando en cuenta lo que tú nos digas y ayudándote personal e íntimamente, y también haciendo un episodio para las demás personas que puedan estar luchando con lo mismo que tú estás luchando en este momento. Así que te agradezco mucho por tu tiempo y por prestarme tus oídos este rato que estuvimos hablando. Te motivo a que reflexiones en lo que hablamos hoy, y que si conoces a alguien que pueda servirle este contenido o este tema del que hablamos hoy, que puedas compartirle este episodio de este podcast para poder ayudarlo. Sin más nada que agregar, nos vemos la próxima semana aquí mismo. Dios te bendiga. Hasta pronto.